Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces, Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad del Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo: El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que no nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos los mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. Día domingo, día del Señor, con gran alegría, gozo y paz. El de poder entender esa obra de Dios en nuestras vidas. Porque en Cristo encontramos esa paz, esa alegría, ese gozo, el sentido de Dios en nuestras vidas. Aquí hemos sido llamados a ir más allá, ser respuesta a aquellos que están en error, de compartir la fe con otros y ver las bendiciones de Dios en la humanidad. Disfrutemos de esta hermosa liturgia del día. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto,
y seáis mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esa gran riqueza, esa unidad de Cristo para la humanidad. Esos grandes misterios del amor de Dios que transforman nuestra vida, que nos llenan de alegría, de gozo, de grandes bendiciones, que transforman el corazón y que nos hacen entender la obra de Dios en la humanidad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros para poder comprender esos grandes regalos de amor. Dispongamos nuestro corazón, entender el llamado de Dios que viene a sanar nuestras heridas, a entender que también somos llamados a extender este regalo del reino, esta experiencia con el resucitado, para ver la gloria de Dios en la humanidad, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto de la vid verdadera, y esa vid es Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, que podamos comprender nuestra vida en Dios. Y por eso también el Padre será el viñador, porque nos creó por amor, para que la obra de Dios se manifieste en la humanidad. Pero sabemos que el corazón es frágil, que el ser humano se puede desviar fácilmente. Por eso, cuando entendemos que somos esos sarmientos, que debemos ser llenos de Dios, de esa experiencia con Jesús, pues nuestra vida toma sentido. Pero si todo sarmiento que en mí no da fruto, pues será cortado. Y todo el que da fruto tiene que ser limpiado. Entonces significa entender que en Dios está nuestra vida. Por eso es importante el llamado que Dios nos hace, comprender el sentido de nuestra vida en este contexto histórico que estamos viviendo, en orar unos por otros para ver la obra de Dios. Por eso el Señor nos invita a estar limpios. ¿Y por qué estamos limpios? Por esta palabra que hemos recibido. Porque queremos vivir esta experiencia de fe, esos grandes regalos del amor de Dios. Pero el Señor nos insiste: permaneced en mí como yo en vosotros. ¿Y cómo permanecemos en Él? A través de la oración, de nuestra vida espiritual, de estar siempre viviendo el regalo de la Eucaristía, de vivir nuestros sacramentos, de comprometernos a esa obra de Dios. Y por eso es importante permanecer en Jesús, como Él quiere permanecer en nosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y vuelve a decir, a insistir: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Pero si no permanecemos en Él, pues se corren los riesgos de ¿qué? De ser arrojados. Porque hay un enemigo, el diablo, que no nos quiere y que quiere seducirnos y llevarnos al pecado, a deshonrar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque siente envidia de la humanidad por el gran amor que Dios nos tiene. Pero si nosotros permanecemos en Dios y somos obedientes a esas palabras que nos dan vida, pues veremos la generosidad de Dios. Pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Pero sobre todo,
es la gloria de mi Padre, esa que da mucho fruto, para que así podamos ser discípulos del Señor. Tener un corazón totalmente dispuesto, el de servir con generosidad, el de ayudar a nuestros hermanos. Es el sentido de la vida. Y así vemos a través de la primera lectura en la vida de San Pablo, cuando él estará en Jerusalén. Trataba de juntarse con los demás discípulos, pero tenían miedo porque sabían que Pablo anteriormente era un perseguidor de cristianos. Pero el Señor tomó su vida en ese camino a Damasco, llamándolo por su nombre. Y es ahí donde él entra en un momento de ayuno, en un momento de oración, para descubrir ese plan divino que Dios tiene para su vida. Por eso es importante orar por la conversión de aquellos que persiguen la fe. Son grandes retos, pero para Dios lo imposible se hace posible. Y veremos cómo San Pablo contará todo lo visto por el Señor en el camino. Y ahora que predicará en el nombre de Jesús, será el apóstol de los gentiles, el que llevará esta experiencia de fe a aquellos que no conocen de Jesús, que no son del pueblo judío. Pero veremos cómo se extiende esta gran evangelización, haciendo discípulos y llevando esta buena noticia, esos grandes regalos de fe, de amor, de bendición. Y por eso vemos cómo San Pablo se fue preparando, creciendo en la fe, y después hablará de esa experiencia de Jesús el Señor, el que vino a su vida, el que lo transformó para ver grandes regalos de su amor. Por eso, qué bonito es expresar lo que dice el salmista: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Las obras de Dios, sus milagros, prodigios, bendiciones, alegrías, gozos que hemos podido vivir, la conversión de nuestros hermanos, eso nos edifica a cada uno de nosotros. Y por eso brota a través de la palabra, de los talentos, de esa creatividad que debemos tener para llevar esta obra de evangelización a través de la música, del arte, de tener esa palabra con sabiduría y poder llegar a cada corazón. Ahora, esta segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, algo interesante es que no hablemos solamente de palabras, sino de verdad y con obras, con acciones, para que veamos grandes regalos del amor del Hijo de Dios. Por eso nuestra fe es importante entregarla ante Dios, de poder entender ese propósito de vida, ser testimonio para nuestros hermanos. Y en eso conoceremos que somos de la verdad y que damos a conocer ese mensaje de salvación, en que creamos en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, pero que también nos lleva a amarnos como hermanos, en la existencia del apóstol San Juan, en que nos podamos amar unos a otros, en de caminar juntos, el de poder aprender uno del otro, el de corregirnos. Y por eso quien guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Qué importante es vivir estas bendiciones de Dios que nos construye como hermanos. La alegría, la obra de Dios que se sigue manifestando. Lo importante es disponer el corazón, creer en Dios y ver
grandes obras que se manifiestan a la humanidad. Ahora nos vamos a unir a través de la oración, con esa fe y esa confianza, con esa gran alegría en el corazón. En Cristo encontramos grandes bendiciones, regalos, que nos invita a ir más allá, a entender la obra de Dios en nuestras vidas y poderla transmitir a nuestros hermanos. Es el sentido de la vida, el de edificarnos unos a otros a través del amor, la fe, de esas experiencias maravillosas en el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das, tantos regalos de amor y misericordia. Que podamos entender el llamado de Dios, porque Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. En Cristo podemos ver esas grandes obras, porque ha sanado nuestro corazón, ha sanado nuestra vida, y que nos invita a ir más allá, ser respuesta ante el mundo, de ayudarnos unos a otros, de tomar ese sentido de conciencia, la gran responsabilidad que tenemos, que nos lleva a construir esos actos de misericordia, de amor, de amarnos como hermanos, de preocuparnos unos a otros, quitemos toda indiferencia y sepamos caminar en el amor de Dios. Si no permanecemos en Él, pues vemos que el mismo ser humano se destruye, porque se deja llevar por sus propias debilidades, apetencias, ese deseo del pecado. Pero si seguimos a Dios, nuestra vida se transforma, nos llena de grandes bendiciones, la obra de Dios que se manifiesta a la humanidad, donde vemos cómo el Señor sana a los enfermos, libera a los oprimidos, ayuda en los momentos de angustia, y cuando vengan momentos de prueba, no dudemos del amor de Dios. Seamos perseverantes para ver que en la dificultad veremos la respuesta de Dios. Grandes regalos de su amor, de su misericordia, que transforman el corazón de la humanidad. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora les invito a escribir en los comentarios esta hermosa frase, tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso significa que nuestra respuesta está en Dios. Ante los momentos difíciles de injusticia, de guerra, momentos que se puedan estar viviendo, situaciones que se presentan en el mundo y que llevan al error. Sin embargo, nosotros que vivimos nuestra fe, veremos grandes regalos del amor de Dios. Él es la respuesta de la vida para la humanidad. Y nosotros veremos grandes regalos de su amor. Feliz día domingo, día del Señor. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.